Buenos días, hermanos, y bendiciones para todos. Como siempre digo, para mí es un privilegio el compartir la palabra del Señor y también compartir el amor de Cristo con vosotros. Como decía el hermano Joaquín, tenemos el final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un compendio de la doctrina moral de Cristo, es la regla de vida del cristiano. Decía San Agustín que toda la perfección cristiana está en este discurso. Y termina de una forma rotunda, poderosa, con autoridad y de una forma que nos da confianza, que nos da estabilidad, que nos da seguridad en él. Y vamos a comenzar con unas preguntas, porque en esta situación que estamos de tener que estar haciendo los cultos virtuales, que es una bendición poder hacerlo, porque si no lo tuviéramos, pues sería muchísimo peor. Pero me gusta que haya interacción para que esto no parezca la radio, ¿verdad? Entonces, aunque solo sea al principio, después ya, una vez que terminemos este tiempo de preguntas y respuestas, pues ya podéis apagar los micrófonos y ya pues para aprovechar más ese tiempo que tenemos, ya compartiré yo la palabra directamente. Pues bien, la primera pregunta es, este sermón va dirigido a un grupo de personas, o mejor dicho, a cualquier persona. Tienen algo en común y algo en lo que se diferencian. La primera pregunta es, ¿qué tienen en común estas personas? Y la segunda es, ¿en qué se diferencian estos dos grupos? Vale, pues el que quiera compartir lo puede hacer. Yo digo algo que tienen en común. Vamos, creo. Tienen en común que escuchan. Muy bien, exactamente. Escuchan, bueno. Escuchan, muy bien. Además me gusta Javi porque responde correcto y escueto. Es a la pregunta. ¿Y qué tienen en diferente? Unos que hacen caso a las palabras y otros no. Muy bien. Es decir, dice el Señor, y conviene que tengamos delante el texto, ¿verdad? Cualquiera, pues que me oye estas palabras, está terminando el Sermón del Monte, las palabras del Señor que les ha dicho en este sermón, ¿verdad? Que como hemos dicho es un compendio de la doctrina moral cristiana, es una regla de vida del cristiano, y las hace. Entonces hay el grupo, o sea, es todo el que la oye, y luego hay el que las hace y el que no las hace. Entonces, nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, nosotros mismos. Podemos estar en uno de esos dos grupos, en el que las hace y en el grupo de los que no la cumplen, de los que no la ponen en práctica. La siguiente pregunta es, los dos hacen algo que es igual otra vez, hacen lo mismo y se diferencian de nuevo en algo. ¿Cuál es lo que tienen en común y qué es de su acción, de su acción y qué es lo que tienen diferente? Venga, adelante, animo a los demás que no han hablado. ¿Qué hacen los dos igual y qué hacen diferente? Conforme a la comparación que pone Jesús, que edifican una casa. No sé si es correcto. Los dos edifican una casa, ¿vale? ¿Y qué hacen diferente? Que pueden escoger. Unos pueden escoger y hacerla sobre la roca y otros no hacerla sobre la roca. Muy bien. Es que pueden escoger. Me gusta la palabra que has dicho de escoger, es decir, uno escoge, es una elección, ¿verdad? Hacerla sobre la roca y el otro, los del otro grupo, la edifican sobre la arena. Es decir, vamos a ir uniendo
El que oye la palabra de Dios y la pone por obra es el que edifica su casa sobre la roca, porque lo elige, y el que no la pone en práctica es el que la edifica sobre la arena. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos la casa, ¿verdad? Yo vivo en un piso y me gustaría tener una casa, y entonces ahora uno se puede imaginar, porque como soñar es gratis, pues te puedes imaginar lo que quieras. Una casa, yo me imagino una casa de 3 plantas, en la tercera es el ático, diáfano, para que cuando vengan mis nietos se pongan colchones y de todo allí, y que tiene ventanales enormes y que entre el sol, y cada uno, pues preciosa casa, ¿verdad? Pero los dos la misma casa, podemos imaginar los dos la misma. Pero uno sobre la roca, el otro sobre la arena. Palestina es una tierra que sufre los efectos devastadores muchas veces del clima que tiene, que es muy parecido al de Alicante, es un clima mediterráneo. Yo me acuerdo cuando viví en Elda, en Alicante, en Petrel vivía, pero bueno, están pegados a Elda, que había un río que pasa por allí y que yo me acuerdo que yo trabajaba de maestro y a veces le preguntaba, en un examen les pregunté a los niños, ¿qué es un río? Y uno de ellos contestó muy gracioso, pero con toda su mejor intención, y pensando que lo hacía bien, y de hecho decía verdad, que es un sitio por donde unas veces pasa agua y otras veces no, porque como el clima es tan seco, pues los cauces de los ríos están sin agua. Pero dice, unas veces pasa y otras no. Pero amigo, cuando pasa es torrencial, empieza a llover y a llover, a llover, y se encauza el agua por lo que se llaman los torrentes, ¿verdad? Los torrentes, que es esos cauces que de forma natural llevan el agua de la lluvia cuando es torrencial, y aquello inunda todo, inunda todo. Yo recuerdo cuando viví allí que hubo una tremendas lluvias y, y había gente que había construido en esa zona del cauce seco del río, o de la zona de por donde naturalmente desagua el río, eh, había edificado casas muy bonitas. Y llegó el terrible día de la tormenta y se llevaron las casas, o sea, las inundó, las destrozó. Y todos los sueños que habían tenido sobre esas casas, pues se fueron. Bueno, pues ahora yo ya he entrado un poquito en lo siguiente, ¿verdad? Es decir, que dice que, que descendieron, bueno, ya si queréis yo ya sigo, podéis estar tranquilos, ya no hago más preguntas, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. En estos días hemos visto cómo los ríos se desbordan y arrasan todo, ¿verdad? Hasta coches flotando por ahí, arrastrándose. Y golpearon contra aquella casa. Una casa construida con todos los sueños, con toda la ilusión, la golpean y se la llevan. Y la siguiente pregunta, que ya no la hago, es una interrogación retórica, ¿verdad? Que la hago y yo mismo la contesto. Es que ¿eso le ocurrió realmente a uno o le ocurrió a los dos? Y la respuesta, ¿verdad?, la vemos en la Biblia, en el pasaje, que les ocurre a los dos. O sea, y esto nos da una información de parte del Señor Jesús muy importante, y es que la vida cristiana, cuando uno se convierte, no es una garantía de que todo va a ir bien, de que no te vas a enfermar, de que no vas a tener accidentes, de que no vas a tener sufrimientos. No. De hecho, el apóstol Pablo, que es un gran ejemplo de un siervo de Dios, ¿verdad?, fiel, en el pasaje que podéis buscar de segunda epístola a los Corintios, capítulo 11 y versículos del 23 al 28, repito, segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 11 y versículos del 23 al 28.
Dice así. Le voy a pedir a Javi si lo puede leer él, así me descanso un poco la voz que las tengo un poco chungas. ¿Es posible, Javi? Un segundito, lo lee Flor. Vale, lo repito, es 2 Corintios 11 del 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? ¿Es esta cita, Miguel? Sí. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Muchas gracias. Bien, pues podemos leer aquí realmente que Pablo pasó de todo. O sea, Pablo sufrió hambre, sufrió fatigas, sufrió peligros y Pablo es un ejemplo de cristiano, ¿verdad? No, el cristianismo, el Señor en ninguna parte nos da la garantía de que todo esto no nos vaya a ocurrir. El cristiano está expuesto igual, como esas 2 casas, están expuestas igual al azote de la vida, ¿verdad? Ese azote de la vida que a veces nos castiga, nos golpea y lo sufrimos tremendamente, lo sufrimos. El mismo profeta Elías pues pasó una crisis que se parece mucho a la depresión, ¿verdad? El cristiano sufre igual los embates que la vida da que el que no, vamos a coger las palabras del Señor, el que escucha la palabra y la cumple, igual que el que la escucha y no la cumple. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero Pablo en la misma epístola, en el 12:10, dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo, ¿verdad? Decir esto. En el Antiguo Testamento podemos ver a Job: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y anda que no sufrió el pobre Job, ¿verdad? Pero el Señor tenía una ciudad celestial que darnos a todos, al que sigue fielmente al Señor, como lo hizo Pablo, como lo hizo Job, como lo hicieron tantos, como en Hebreos 11, los héroes de la fe. Las 2 casas sufrieron. Y ahora yo haría otra pregunta, repito, no hace falta que la respondáis, la respondo yo mismo, la miráis vosotros en la Biblia. Es que Dios califica a cada uno de ellos, de esos 2 grupos, al que escucha y pone en práctica la palabra y al que escucha y no la pone en práctica, los califica de forma diferente. A uno, al que la pone en práctica, le llama prudente, ¿verdad? Y al que no la pone en práctica, le llama insensato. Prudente e insensato. Hay otra parábola, que es la de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, que nos cuenta, que también habla de prudentes e insensatos, en este caso vírgenes. En la costumbre hebrea, en una boda, se celebraba de tal manera que la novia estaba con todos los amigos de la novia y particularmente tenía como una especie de damas de honor, de vírgenes que
que la acompañaban, ¿verdad? Y esperaban al novio en casa de la novia. Cuando el novio venía, esas vírgenes, esas damas de honor, digamos, de la novia, con unas antorchas iban llevando al novio como en procesión, iluminando el camino hasta recoger a la novia y después llevarla al lugar donde se celebraba el casamiento, que normalmente era la casa de la familia del padre de la novia. La parábola esa nos habla de que esas lámparas funcionaban con aceite y que 5 de ellas que eran prudentes, pues no solamente tenían el aceite que había en la lámpara, sino que tenían un repuesto por si acaso se acababa. Y las otras solamente tenían lo que había en la lámpara. Pero ¿qué pasa? Que el novio tardaba en llegar y entonces las vírgenes que no habían cogido el repuesto, digamos, de aceite, se quedaron sin aceite, les pidieron a las otras que les dieran, las otras les dijeron no, porque nos vamos a quedar todas sin aceite, ir mejor a comprarlo. Se fueron a comprar y ¿qué pasó? Que cuando volvieron, el novio había llegado ya. Las vírgenes que eran prudentes habían iluminado el camino al novio, se habían ido al casamiento y se había cerrado la puerta y ya no pudieron entrar. Esto es una parábola que también nos habla igualmente de que tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar siendo fieles al Señor en todo momento y particularmente en los momentos difíciles en los que la vida nos hace tambalearnos, ¿verdad? Pero hay una promesa y es que el que pone su casa sobre la roca va a sufrir el embate y el golpeo del viento, de la lluvia, pero no va a caer, no va a caer. No va a caer porque está fundada sobre la roca. Estar fundado sobre la roca nos hace estar soportando. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, habla de que el sembrador sembró y parte cayó en pedregales. Y entonces salió el sol y claro, pues enseguida aquello brotó porque como tenía poca la semilla estaba muy cerca de la superficie, enseguida se la vio salir. Cuando está más profunda, ¿verdad? Pues tarda un poquito más en verse, pero ahí se la vio enseguida salir. Pero ¿qué pasó? Que como no tenía profundidad, pues no echó raíces y enseguida el calor la quemó y se secó. Y el Señor nos habla de eso, es que cuando viene la aflicción o la persecución, entonces se acabó. Ya el que ha oído la palabra del Señor no sigue, no sigue. Es decir, cuando ve que la casa se tambalea, no sigue. Esto es una insensatez, y es una insensatez porque lo dice el Señor, porque aunque aparentemente el poner la casa sobre la arena es lo más fácil, lo más cómodo, no nos pase como en el cuento, yo como soy maestro, perdonadme, pero a veces cojo cuentos de niños, el cuento de los 3 cerditos, ¿verdad? Que salieron de casa de su madre y dijeron, bueno, pues la madre le dijo, ya sois mayorcitos, iros a hacer vuestra vida, salieron todos contentos cantando, pero amigo, alguien les estaba observando, el lobo, ¿verdad? Y uno la hizo rápidamente, era lo fácil, hacerla con paja, el otro un poco menos fácil, pero también no tan difícil, que la hizo con los palitos, con las ramas, pero hubo uno, el tercero, que la hizo no la hizo, se refiere que la edificó con piedra. Bueno, conocéis el cuento, pues esto es lo mismo, es decir, lo fácil es dejarse llevar por lo que el mundo dice, dejarse llevar por las corrientes de este mundo que nos están asaltando cada día, nos están invadiendo cada día. En la televisión, por ejemplo, solo hace falta ver un programa de televisión porque es que está constantemente metiendo toda la información de la ideología del mundo, constantemente. Y lo fácil es dejarse llevar. Yo creo que nuestros jóvenes tienen un tiempo muy difícil porque
en esta época que vivimos, cuando van a la universidad o los puestos de trabajo, pues vivimos una época donde los valores cristianos aparecen como si fueran pues algo, a veces nos tachan de fanáticos, de raros, de puritanos, y ser creyente a veces es difícil. Pero el dejarse llevar por esas corrientes es edificar sobre la arena, porque cuando la vida nos azote, vamos a caer. Nuestro fundamento, y esto sería otra pregunta más para hacer. Bueno, antes de decir nuestro fundamento, pues todos sabemos que nuestro fundamento está en Cristo, ¿verdad? Pero el fundamento de las personas en general, sobre las que, bueno, la casa es un símbolo, como podéis imaginar, de la propia vida de la persona, ¿verdad? Pues nuestra vida, la vida de las personas en general, empiezan a edificarla sobre qué. Pues había una canción que decía y dice, ¿verdad? 3 cosas hay en la vida, ¿qué? Salud, dinero y amor. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Bueno, pues la salud. La salud. Yo, con que tenga salud, como dicen por ahí cuando la lotería no les toca, bueno, tenemos salud. La salud es importante. Y es legítimo, por supuesto, que queremos tener salud. No hay nada malo en ello, todo lo contrario, es un buen deseo. Otro es las posesiones. Vivimos sobre todo ahora en un mundo capitalista que nos lleva a querer mejorar y tener unas posesiones que nos permitan cumplir o satisfacer nuestras necesidades básicas, pero también caprichos y esto es el cuento de nunca acabar, hasta que puede llegar un momento en que se convierta en algo que ya no es lícito, que ya no es legítimo, que ya no es bueno y es el excesivo, el amor al dinero del que Jesús dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Las posesiones. El apóstol Pablo dijo que había estas necesidades, ¿verdad? El amor. El amor es otro sentimiento, otro fundamento legítimo. Todos deseamos que nos quieran. Todos desearíamos, pues, encontrar en la vida, pues, el tener una familia que nos quiera y luego más tarde encontrar una pareja con la que también nos quiera y la queramos. Esto también es legítimo, por supuesto. El trabajo, por supuesto que sí, cómo no. El reconocimiento, todos nos gusta que nos reconozcan, el hombre es un ser social y en ese carácter social busca el reconocimiento. A todos nos gusta que cuando en un grupo de amigos pues alguien diga algo bueno de nosotros o en una clase pues reconozcan que lo hemos hecho bien, o en el trabajo que nos reconozcan el reconocimiento. Pero también puede tener algo negativo si ese reconocimiento lo convertimos en que sea el leitmotiv de nuestra vida. Y eso es incorrecto porque, como dice la palabra, humíllense en la presencia del Señor para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Y la seguridad, por supuesto que sí, la seguridad. La seguridad, todos queremos estar seguros. Ahora hay empresas que explotan bien esto y están vendiendo para proteger para hacernos sentir seguros, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahora bien, fijaos bien, hemos dicho la salud, hemos dicho las posesiones, el amor, el trabajo, el reconocimiento, el éxito, la seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando todo esto falla? Cuando todo esto se va, o parte de ello se va. Vivimos en un tiempo con la pandemia en que mucha gente ha perdido la salud por causa del COVID-19 y otros lo están sufriendo y oramos por ellos.
Vivimos una época en que las posesiones, por causa de la pérdida de trabajo, han menguado, han desaparecido. A veces con las riadas, como hemos tenido estos sucesos o las nevadas, han sido catastróficas en muchos casos y mucha gente ha perdido lo que tenía. El amor, pues no todo el mundo tiene la bendición de estar en una familia donde el amor sea el ambiente que edifica el hogar. Por desgracia hay gente que no es así, hay gente que es un sin vivir. Y hay veces que te va bien la relación con la pareja, pero otras veces no tan bien, ¿verdad? El trabajo ya lo hemos dicho. El reconocimiento, el éxito. Bueno, el reconocimiento en esta vida, mientras estés arriba, bien, cuando estás fuera, cuando uno cae de ese reconocimiento, pues muchas veces pierden los amigos. Le pasa como al hijo pródigo, ¿verdad? Que cuando se fue con todas las posesiones, todo el mundo, pero luego ya se acabaron los amigos cuando se quedó sin dinero. Y la seguridad. La seguridad es algo que nuestra propia seguridad, no digo que te vayan a robar, pero la seguridad de todo lo demás que hemos dicho, pues puede desaparecer. ¿Qué pasa cuando todo esto ocurre? Nos puede pasar a todos. Vivimos en un mundo en el que todo esto puede ocurrir. La cuestión está en que si nuestra vida está fundada sobre la roca, que es Cristo, y si nuestra ciudadanía está en los cielos, si nuestra esperanza está en los cielos, seremos capaces de, como dijo Pablo, que se goza en todo eso. Se goza en afrentas, se goza en necesidades, se goza en el Señor, porque Dios está vivo y porque Dios no ha prometido librarnos de todo eso, pero sí ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor está aquí ahora. El Señor, si estás pasando por aflicción, te dice que está contigo y que no va a ocurrir nada sin que Él lo autorice o lo permita, porque a Dios nadie le mete goles. Dios ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor está con nosotros, el Señor tiene cuidado de nosotros. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo quisiera leer un salmo y voy a pedir otra vez para que me descanse un poco la garganta, porque la tengo, como os decía, un poco mal, a algún hermano que lea el Salmo 27. Y cuando lo leamos juntos, cada uno en su casa, sintamos que Dios nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, que confiemos, porque nosotros tenemos puesta nuestra casa sobre la roca. Si alguien lo puede leer, por favor, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Muchas gracias.
Bien. Hay una cosa también que quería comentar con respecto a ese fundamento, ¿verdad? A ese cimiento que cualquier persona busca tener en su vida. Y es el de la salud que decía antes, ¿verdad? Pero el Señor vio una enfermedad en el mundo, una pandemia en el mundo, que no es la del COVID-19, mucho más dañina, y es la del pecado. Y el Señor dijo, yo no he venido a sanar a enfermos, perdón, a sanos, sino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Porque realmente Cristo dio su vida por nosotros, para sanarnos de esa enfermedad que nos azotaba, de esa pandemia terrible que es el pecado. Si alguien está sufriendo, que piense en los sufrimientos de Cristo en la cruz, que no tenía por qué haberlos sufrido. Él los sufrió por nosotros, para que tuviéramos vida en abundancia. Pensar también en que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera derechos. Que una cosa yo he demandado al Señor y esa buscaré, estar en la casa, en tu casa todos los días de mi vida y contemplar la hermosura de tu rostro. Estar en la casa del Señor, porque con la muerte no se acaba todo. El cristiano tiene la puerta abierta porque la abrió Cristo a la ciudad celestial, al encuentro con Dios. Eso es lo que nos hace ser fuertes, lo que hizo a los mártires en los tiempos de las persecuciones romanas o más tarde con la Inquisición, por ejemplo, el seguir adelante, el ser capaces de hasta dar la vida por el Señor, de resistir hasta la muerte. ¿Lo estoy escuchando? El cristiano tiene el cimiento sobre la roca que es Cristo. Y hermanos, con Pablo decimos, me gozo en mis debilidades, porque entonces soy fuerte. Porque cuando muchas veces hay un refrán en España, ¿verdad?, que dice que solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Que muchas veces cuando uno está en situación difícil, en este caso, aplicándolo correctamente, por supuesto, a la doctrina cristiana, solamente muchas veces en estos casos uno se acerca más a Dios pidiéndole ayuda, porque lo necesita. Y realmente tenemos que acostumbrarnos a que cuando la casa, esa casa que hemos descrito antes tan bonita, ¿verdad?, con su ático y tal, el buen tiempo te hace disfrutar de las primaveras, pues también busquemos a Dios. Que cuando miremos por la ventana y veamos florecer los campos y el sol iluminar los montes y los valles y las sombras darnos el refresco, que también glorifiquemos a Dios. Que cuando estemos en casa y digamos, gracias Señor, porque tengo una familia que se respira amor, que está edificada sobre el amor, nos acordemos de Dios y demos gracias a Dios por ello, por el trabajo, por la salud, por los hermanos, porque ese amor lo hemos encontrado sublime en el Señor y en su Iglesia. Que cuando estemos delante del Señor y escuchemos esa preciosa voz que dice, hijo mío, qué bonito, no hay más reconocimiento que ese, no hay más reconocimiento que ese, que nos gocemos en el Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque la gente se admiraba, lo repito, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad cuando termina el Sermón del Monte, ¿verdad? Qué precioso final, ¿verdad? Decirnos que estamos edificados sobre Cristo, que es nuestra roca.
Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro castillo fuerte. Qué precioso. Pero dice que la gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y vamos a ver, muchos maestros de aquel tiempo y del tiempo actual pueden hablar de que es que un rabino dijo esto o un maestro dijo lo otro, pero Cristo no hablaba de pero yo os digo, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, estas palabras, este sermón, además de ser un sermón doctrinal, es un sermón mesiánico, es que Cristo es el cumplimiento de las promesas, es el Mesías, es la palabra hecha carne. Es decir, el que, vuelvo otra vez al mensaje, al comienzo, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, pero es que estas palabras, es que Cristo es la palabra hecha carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es que tiene que habitar esa palabra en nosotros. No es una cuestión solamente de hacer, ¿verdad? Como el joven rico, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere es que no solamente hagamos, sino que habite la palabra en nosotros, que habite Cristo en nuestros corazones, la autoridad. Este Evangelio de Mateo termina en el capítulo 28, lo voy a buscar, y dice, en la Gran Comisión, ¿verdad? Y dice así, y Jesús en el 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate, toda potestad. La New International Version, que es la versión más utilizada en Inglaterra, en el Reino Unido, no dice toda potestad, sino toda autoridad. Realmente potestad, autoridad, podríamos decir que son sinónimas en bastantes sentidos. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene esa potestad porque Él es Dios hecho hombre, porque le ha sido dada del Padre, porque vino y dio su vida por nosotros. Él tiene la autoridad. Y ahora dice, por tanto, hice hacer discípulos. Ahora bien, yo recuerdo cuando yo vivía en Inglaterra, por ejemplo, yo podía haberme ido a las casas del Parlamento a querer hablar con el primer ministro diciéndole que quería hablar con él de parte de España. ¿Qué pensáis que hubiera ocurrido? Que no me hubieran dejado pasar ni de la puerta, vamos. Porque yo no tengo autoridad para hablar en nombre de España a un primer ministro inglés. Pero cuidado, el Señor en este Mateo 28 está diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿y ahora qué pasa? Él nos da la autoridad a nosotros de ser embajadores de Cristo. Nos da autoridad de ser mensajeros de su palabra. Y esto es importante, porque igual que yo no podría ir a las casas del Parlamento británico a decir que voy a hablar en nombre de España porque no es cierto, yo sí puedo ir, y tú sí puedes ir al mundo, a tu vecino, a las personas queridas que no conocen al Señor y que reconoces que están enfermas porque tienen ese virus del pecado que les está haciendo tanto daño. Y por amor a ellos vas y dices, vengo en el nombre de Cristo, qué precioso esta palabra, en el nombre de Cristo. El Señor tiene toda la autoridad, pero esa autoridad nos la ha delegado en nosotros para que en el nombre de Cristo podamos cumplir la gran comisión, que es predicar el Evangelio, bautizándolos, enseñándoles que guarden
precisamente que guarden, para que edifiquen su casa sobre la roca, las cosas que yo os he mandado. Y además dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que este pensamiento nos llene y que nos gocemos en el Señor. Amén.